Muchas gracias. Vamos a iniciar el día de hoy con las diapositivas que nos corresponde al último juego para el examen del primer parcial el próximo viernes. El día de hoy vamos a hablar de Emily Durkheim. Necesito que 3 personas me compartan el punto de vista y la lectura de la frase filosófica. ¿Quiénes apoyarme? A ver, Celso, Manuel, ya que no quieren. Ahí se recuerdan que si no participan, las tareas a ustedes tienen menos tiempo. ¿De qué manera crees eso, Luz? Licenciada, buenas tardes. Sí, Dime. efectivamente acá él dice, el sentimiento es objeto de la ciencia, pero no criterio de la verdad científica. Pienso que él quiso decir que para hacer ciencia debe de haber algún sentimiento, que a uno le guste, que uno lo disfrute hacer lo que está haciendo. Ok, muchas gracias. El punto de vista es distinto. Ok, vamos Luis Pedro, luego Rosario y por último Salomé. Buenas tardes, licenciada. Así como esta frase que dice el sentimiento es objeto de la ciencia, yo comprendo que la ciencia se llega a dar a través de los pensamientos subjetivos de cada una de las personas, porque cada una de las personas llegan a tener diferentes puntos de vista sobre una misma cosa, llegan a tener cierto interés, que es lo que los motiva a querer llegar a hacer una investigación más a profundidad, llegar a hacer, a utilizar el método científico para poder llegar a un verdadero criterio que sería la verdad científica. Por eso es de que considero que sería ese sentimiento, esa curiosidad del hombre, que es la que genera que se realice esa investigación. Exactamente, Rosario. Buenas tardes, licenciada. Yo pienso que a la ciencia le interesa como objeto de estudio el sentimiento del individuo, pero realmente ese sentimiento, ese criterio no la lleva a definir una verdad científica, sino nada más es un análisis, un espectro de lo que realmente sucede. Ok, muy bien. Salomé. Sí, yo lo que puedo entender de la frase es que los sentimientos pueden ser estudiados por la ciencia, pero que los mismos sentimientos no pueden siempre ayudar a llegar a una verdad sobre la ciencia, que tiene que traer otras variantes. Ok, muy bien, gracias. En este caso, lo que nos está diciendo Durkheim es que el sentimiento es objeto de la ciencia. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a utilizar la parte del método científico que es la observación? Observamos unos detalles o ciertas circunstancias de un hecho, ¿verdad? Pero nosotros, Luz, tienes abierto tu micrófono. Ay, perdón, licenciada. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el conocimiento del hecho. Si es de nuestra familia, peor, ¿verdad? Porque entonces ya involucramos los sentimientos, ya no actuamos racionalmente, sino visceralmente, ¿verdad? Cuando el hecho va a nuestra familia, por ejemplo, un atentado, la extorsión, la violación, si es directamente a nuestra familia, nosotros vamos a tener una perspectiva distinta a la que tendría una persona fuera del problema. Por eso es que a nosotros en derecho, cuando ejercemos la abogacía, nos indica y hay una prohibición de que no podemos defender a nuestra familia. Es por eso, porque estaríamos fuera del contexto objetivo
para poder trazar la realidad o la veracidad de alguna de las cosas, ¿verdad? Si fuese que fuera una violación a un familiar, dependiendo qué familiar fuera, nos va a molestar. Entonces nosotros quisiéramos la pena máxima para esa persona. En el caso de si este hecho se dio porque la otra persona lo permitió, acuérdense que el tener relaciones sexuales con un menor de edad es un delito, pero ahí hay consentimiento. Entonces no podemos ser tan duros en esa parte, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista objetivo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista, es mi hija, tiene 15 años y se metió con un hombre de 20 años, imagínense todo lo que uno piensa y a dónde quiere tener a este personaje, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el punto de vista donde hay consentimiento, ya la persona, pero hay mujeres de 15 años que están bien desarrolladas, ya pareciera ella la de 20 y el otro el de 15, ¿verdad? Entonces no habría objetividad en esto. Es por eso que Emily Durkheim nos dice que el sentimiento es objeto de la ciencia, pero no criterio de la verdad científica. No podemos inmiscuir a los sentimientos para llegar a un determinante o fijar una sentencia. El día de hoy vamos a hablar de Emily Durkheim. Fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica y junto a Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Nació el 15 de abril de 1958 en Francia, falleció el 15 de noviembre de 1917. Su cónyuge fue Louis Dreyfus. El primer trabajo importante que tuvo Emily fue una tesis doctoral sobre la división del trabajo social. 2 años después publicó su obra fundamental, Las reglas del método sociológico, que constituye un verdadero breviario de la sociología. Y en ella acotó Durkheim el campo de la nueva ciencia y propuso la metodología que había de seguir. Junto a las obras ya reseñadas, cabe citar a la filosofía y sociología y una serie de estudios entre los cuales los más importantes son crimen y salud social, la prohibición del incesto y sus orígenes, sobre la definición de los fenómenos religiosos, las representaciones colectivas y las representaciones individuales, determinación del hecho moral y juicios de la realidad y juicios de valor. Fue hijo de un rabino que destacó pronto como estudiante, lo que le permitía acceder en el año de 1879 a la Escuela Normal Superior de París, por lo que se licenció en filosofía en el año de 1882, terminando sus estudios en la Normal. Inició su carrera docente en diversas ciudades francesas. Durante el curso de 1885 a 1886, se trasladó a Alemania, donde conoció los métodos de la psicología experimental de Wilhelm Wundt. Fue nombrado profesor encargado de la asignatura de la Ciencia Social y Pedagogía de la Universidad de Burdeos. En el año de 1896 se le otorgó la cátedra de Filosofía Social y fundó la revista, no sé cómo pronunciar esto en francés, y en 1902 fue nombrado profesor de la Cátedra de Ciencias de Educación de la Universidad de París, donde ejercía la docencia hasta su fallecimiento. En el ámbito de investigaciones, Durkheim pasó de un interés inicial por la pedagogía a una mayor amplitud de miras que lo llevó al campo de la sociología. Por aquel entonces, en sus comienzos, tras la primera formulación positivista de Augusto Comte, el objeto de estudio de la sociología no pudo ser la suma de individuos, pues en la misma configuración del individuo intervienen fuerzas sociales que operan sobre él, sino el fenómeno o hecho social en una de las cuyas principales características es precisamente la coerción que ejerce sobre el individuo. En este caso vamos a hablar acerca de la siguiente parada que él tuvo
en su carrera, ¿verdad? Profesional, que era la pedagogía. ¿Cuántos de ustedes son maestros? Levanten la mano. Rosario, ¿quién más? Lainey. Ok, muchas gracias. Es importante conocer esta situación porque él nos estaba diciendo que a través de sus estudios o de su práctica o de la tesis que él tuvo de la pedagogía, él pudo darse cuenta de todos aquellos problemas sociales y estos problemas sociales nosotros los maestros los tenemos de primera mano, ¿verdad? A ver, Lenny, creo que fue la primera que levantó. ¿Me podrías indicar qué problema social con tus alumnos tú nos puedas apoyar? ¿Sí ejerces o ejerciste? Sí, buenas tardes. Gracias. Yo, pues la falta de higiene que tienen ellas con niñas y la falta de apoyo y nutrición hacia los padres con las hijas. Entonces sí, es un problema bastante grave el que tenemos y lo hemos tratado de erradicar, pero sí cuesta más con la higiene porque pues como que a la mayoría se ofende cuando alguien les dice algo, entonces ya uno lo trata de ver de la mejor manera, pero sí, en esa parte, pues es en donde nosotros hemos tratado de luchar contra las alumnas. Ok, muchas gracias, Ley. Miren, este es un problema de verdad que crea una situación muy no luz, mira, aunque no exista el agua potable, yo creo que todos los padres de familia podríamos decirles, hay una palangana de agua, agarras un poquito de jabón y te lavas donde el mal olor sale a flote. Y este es uno de los problemas que se da constantemente y llegan a desarrollar situaciones bastante incómodas. Incómodas en torno a la niña, porque las niñas, obviamente, máximas si están en los grados de quinto y sexto grado, recordemos que ya vamos al paso de la adolescencia y cambia todo el humor de los niños, el problema hormonal, empiezan a tener olores distintos. Entonces el pelo se le vuelve más grasoso, ya le empiezan a crecer partes del cuerpo, desarrollando, por ejemplo, los pechos, las caderas. Entonces, todas estas situaciones dan para la observación. Aquí no se necesita tener un estudio científico, sino que únicamente con el método empírico nosotros podemos imaginarnos, o porque ya lo pasamos, ya estuvimos en esas clases, los cambios que se dan en las niñas y los olores que se dan. ¿Cuántas de las niñas no han sido excluidas por el mal olor? Que ustedes tengan idea. Pues en lo que yo he podido ver es mucho, porque inclusive pues en donde nosotros estamos, pues hay agua, ¿verdad? Y se les ha dado esa opción, pero entre ellas es como de, ay, no. Y una vez nos sucedió de que ellas jugando entre ellas, sí, algunos dicen, ay, yo no me quiero juntar con ella porque huele feo. Entonces sí, es una exclusión muy grande y mayor que a la larga pues afecta porque somos seres humanos, ¿verdad? Pero sí es muy grande y no veo ese problema. Exactamente. ¿Alguien más que quiera compartir? Claudia dice que hay un problema de hábito. Yo creería más, Luz, que son problemas de hábitos y no problemas de que no hay agua ni jabón, porque yo he dado clases en las áreas rurales y hay ríos y en los ríos se van a bañar. Entonces, no es necesariamente la falta de agua, sería falta de hábitos higiénicos y no solo se dan en el área rural, sino que se dan aquí en Guatemala. En Guatemala hay tantas personas que no se cepillan ni los dientes ustedes. De verdad, es bastante incómodo en el caso de los niños que no tengan esos hábitos.
Entonces ahí ellos mismos salen con el bullying. Por ejemplo, en el caso de las niñas, los piojos. Hay que estarles diciendo constantemente, amarres el pelo, porque si es una niña que ya tiene piojos, ya tiene liendres, es mucho más fácil que le vuelen a la otra que no tiene. Entonces ya las mamás que son bastante higiénicas, que andan detrás de las hijas, que tienen el pelo bonito y largo, no les gusta agarrárselo, porque dice, bueno, ¿para qué tiene pelo largo si no es para que lo luzca? Pero lo debe de lucir en otro lugar, no en la escuela, porque en la escuela nos juntamos con estos problemas que dice Lenny, ¿verdad? Lamentablemente hay papás que usted les dice, mire, disculpe, pero usted necesita enseñarle a su niña a que venga bañadita, ¿verdad? Es parte de los requisitos que se dan en la escuela, entonces debe de traer esos hábitos desde su casa, debe de venir bañada. No hay agua en mi casa, ok. Agarra una palanganita, le echa jaboncito y mire, pura bañadita ¿de qué sería ahí? ¿De qué sería esa bañadita que se hacen? Que solo se lavan ¿Cómo es ese baño ruso, Guillermo? Baño ruso. De gato. Sí, como baño del gato, ¿verdad? Que solamente la carita limpia y lo demás va bien sucito, ¿verdad? Pero sí es muy importante tomar en cuenta eso porque les causan un daño a los hijos porque los van excluyendo. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista acerca de este problema de hábitos higiénicos, que es un problema social grave que hace que los niños sean excluidos? Y obviamente, por muchas razones, la autoestima de esta niña va a empezar a caer. Si estamos hablando de grados donde se está peleando la adolescencia con la vida, el problema es mucho más fuerte, porque ellas pueden llegar hasta el suicidio. ¿Alguien más? ¿No? Ok, damos, por favor, la otra compañera que nos dijo que era maestra. Licenciada, yo no he ejercido, pero en relación a esto, soy madre y he visto alrededor de los niños que las madres o los padres no se interesan en sus tareas y también en la refacción que lleven. O sea, no les ponen nada. A nosotros nos tocaba darle de nuestra refacción a otros niños, pero no era porque no tuvieran, sino es una falta de atención existente en el hogar. Exactamente, sí tienes razón, Rosario. Aquí Pedro nos está compartiendo también otro que dice que su hermana es maestra y él ha escuchado acerca de los problemas de indisciplina que existen en las clases, ¿verdad? Yo creo que parte de la indisciplina también es que los padres, lamentablemente, era el estudio de casos que vimos de 1969 y 2009, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, los padres de familia que nos han creado, como dirían, con una mano el chicote y en la otra el pan, ¿verdad? El lazo y cebo, somos personas responsables, porque nuestros padres nos han enseñado. Ahora, los padres que son muy permisivos con sus hijos, ellos cargan con las consecuencias de lo que hacen los patojos y en su momento hasta de delitos que ellos cometen. Porque como ellos no tienen límites, a la hora de que usted no le pone límites a su hijo, va a hacer lo que se le da la gana, desde tomar lo que no es de él, así como pegarle a otras personas y como no le llaman la atención, no entregan tareas porque no le interesa. La maestra tiene que ponerle el punteo que ellos quieren, ¿verdad? Porque después llegan a amenazar. ¿Qué pasa con estos niños en la sociedad
del futuro. Son futuros delincuentes, mareros. O vagos. Vagos, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? A ver, quiero escuchar opiniones, no tanto de Luz, porque Luz es la que siempre está compartiendo. Son irresponsables. ¿Quiénes son los irresponsables? ¿Los papás o los hijos? Claudia, por Los favor. padres. Sí, licenciada, yo siento de que toda esta generación de niños se convierte en adolescentes, adultos, ya cuando llegan a ser adultos son personas incapaces de resolver los problemas o asumir sus responsabilidades, porque esto es, yo creo que es una de las consecuencias por la irresponsabilidad de los padres, porque no tienen un plan de vida, un proyecto de vida por cada hijo, como por ejemplo, los hábitos de cómo deben ser o ser inculcados con respeto. Todos estos valores se fueron perdiendo y hasta la actualidad pues vemos, yo he visto, por ejemplo, los niños hoy en día y niñas, o sea, prácticamente son los que terminan muchas veces intimidando a los docentes, por ejemplo, ¿verdad? Pero esto por la falta de disciplina. Exactamente, lamentablemente, ¿verdad, Claudia? Es esta generación de cristal a la que usted no le puede llamar la atención, es parte de la pérdida no solo económica de un país, sino la parte de la pérdida de valores que se dan en la sociedad. O sea, podemos decir, ay, Dios es una familia, es un algo, pero es este personaje es parte de la sociedad y él puede contaminar a otras personas, ¿verdad? Que tal vez van por el buen camino, pero como a él no le hacen nada, entonces a mí tampoco. Entonces ya no se convierte en una sola persona, sino que se convierte en un grupo de personas que causan daños atroces a la sociedad. Primero por la falta de, imagínense qué hacemos con tanto niño en las escuelas con la falta de higiene. ¿Qué enfermedades creen ustedes que podemos tener con por la falta de higiene? Problemas en la piel. Exactamente, ¿verdad? La sarna, que es una de las principales enfermedades parasitarias, exactamente, porque como no se lavan las manos y se meten toda la boca, empiezan los parásitos. ¿Qué otras enfermedades? Los piojos, ¿verdad? Que es una clase de parásitos. Quizá caries. Las caries o la gingivitis, ¿verdad? Que lamentablemente los niños a corta edad, a los 15 años, ya no tienen dientes. Y eso sí es un problema que se da muchísimo en el área rural. Ahí sí hay mucha pérdida de dientes, ¿verdad? De dentaduras, porque no tienen tampoco la cultura de ir o visitar a un médico. Entonces es más fácil quitárselos que arreglarlos, que sí aquí en el área o en el casco urbano, sí prefieren ir a hacerlo. Problemas digestivos, dermatológicos, odontológicos, esos son exactamente los que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista social, porque todos esos puntos de vista que me dieron son físicos, son de salud. Ahora, desde el punto de vista social, ¿qué creen ustedes que pasa con estas personas? Tal vez les cuesta relacionarse con los demás. Exactamente, ¿verdad? Empiezan a pertenecer a grupos donde se empiezan a ser personas introvertidas. La delincuencia, exactamente, se vuelven drogadictos increíblemente, ¿verdad? O en su caso, como dice Geraldine, pueden ser personas violentas, ¿verdad? Porque ellos al rechazo, ellos actúan con violencia. No exactamente los vamos a hacer sentir mal, sino que ellos solitos van a actuar de esa forma para defenderse. Es una forma de defensa de ellos, ¿verdad? Es increíble cómo estos problemas tan
insignificantes que los padres de familia tienen la obligación de poderlos poner de manifiesto. O sea, esto no es algo que nosotros deberíamos de enseñar. Obviamente nosotros que estamos en una escuela, es como los valores morales, ¿verdad? Esto ya lo traen de su casa. Lo único que hacemos es compartir con ellos y decirles, ay, qué bien, mire, antes en las notas traía una parte conductual y traía una parte de esta. Exactamente, Elaine. Pero ahora ya no se puede por los derechos humanos. Entonces, el que usted le diga a una persona, mire, su niño tiene piojos, rapidito van y se quejan y que es inhumano. Pero no es inhumano contagiar a los demás. Entonces, acuérdese que prevalece más el resguardo de 100 personas que el de una sola. Entonces, ese es un problema social que se da con aquellos padres que son demasiado permisivos o al final de cuentas les importa tan poco la vida de sus hijos que se hacen de la vista gorda y mejor le van a echar la culpa al compañero o al que tienen al lado que asumir la responsabilidad que ellos tienen. Esto se da como un compromiso o como un problema que viene de generación en generación en ocasiones. O ha sido personas que tienen problemas psicológicos, ¿verdad? Donde la mamá era demasiado limpia y ordenada y a él le quedó todo eso en la cabeza o a ella le quedó todo eso en la cabeza que prefiere ahora dejar que los hijos hagan lo que se les da la gana y no someterlos a lo que él había sido sometido anteriormente, ¿verdad? Entonces, esa es una de las situaciones. Miren qué efecto el que causa los padres de familia sobre los hijos, que llega a que una persona, que el hijo sea destacado o sea un total fracaso. Yo conozco de buena mano a esta muchacha, la medallista, ¿cómo se llama la medallista de oro? Adriana Ruano. Adriana Ruano. Yo conocí al papá hace muchísimos años y él era una persona que estaba detrás de ella, pero de día y de noche, apoyándola para que ella fuera una persona destacada de siempre. El papá de ella era ginecólogo, yo tuve un cáncer a los 28 años y él me trató a mí el cáncer. Yo lo conocí a él cuando mi cáncer estaba avanzado. Entonces, a mí la única parte que me quedaba era operármelo, pero estaba a punto de que ya no pudiera ser operado. Entonces yo le dije a él, mira, opéreme ya. Y él para tal vez cortar la forma de mi angustia que yo tenía, porque mis hijos estaban muy pequeñitos, él me empezaba a contar sobre su hija. Mira, fíjate que hoy nos levantamos a las 5 de la mañana, tuve que llevar a la Adri a gimnasia y mira, la llevé al colegio, solo sale del colegio, la tengo que llevar. O sea, él en su parte de médico, tratante a las personas, él les daba como una terapia de lo que él hacía constantemente con su hija. Y yo no sé si lo hacía él para que uno se distrajera o simplemente de el esfuerzo que se reflejaba en lo que él hacía, ¿verdad? Porque él de día, de noche, él salía, llegaba a atender en la tarde, pero la dejaba ahí en el gimnasio. Y cuando salía ya del gimnasio, la iba a recoger del gimnasio, y llegaba a terminar de atender pacientes y se iba para la casa. O sea, la persona que se convirtió esta muchacha por la disciplina y el apoyo de los padres. Asimismo, como hacen medallistas olímpicos, padres disciplinados, hay personas que convierten en delincuentes a sus hijos por ser tan permisivos y no son disciplinados. Entonces, podemos ver las dos perspectivas en un ámbito empírico, como el que nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ver más allá. Nosotros podemos conocer a las familias donde hay personas que
los padres no saben leer y escribir y todos los hijos son profesionales. ¿Usted a qué cree que se debe eso? La disciplina. A la disciplina, ¿verdad, Esther? No necesariamente tiene que estar una persona docta para poder jalar a otra. Y además, el entusiasmo que le ponen para que pueda desarrollarse esta persona intelectualmente. Aquí nos dice Durkheim que el hecho social es además exterior al individuo, o sea que existe antes de su nacimiento. Exacto, sí, pero ¿sabes qué, Guillermo? En esta parte es muy importante que se tome en cuenta, ¿verdad? Que a veces los padres quieren para sus hijos lo que ellos no tuvieron, pero aquí hay una parte bien complicada, porque si tu padre no tuvo 2, 3 pares de zapatos, empiezan a darle todo lo material y se les olvida la parte espiritual y la parte de la necesidad social que necesita la persona también, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente solo lo material, sino que tiene que haber un equilibrio para que pueda tener un fruto o el fruto que se espera, ¿verdad? Dice que Durkheim que esto existe antes del nacimiento y producto de una colectividad. Las representaciones colectivas y las estructuras de la sociedad imponen al individuo las normas de pensamiento, las reglas de conducta, el canon de una existencia normal y también de sus aspiraciones más elevadas, sin que todo eso excluya cierto margen de autonomía del individuo en el ámbito de la colectividad. Aquí está exactamente explicado lo que te estaba diciendo. Mira, Guillermo, no necesariamente necesitamos desbordarnos de dar cosas materiales, sino que tenemos que tener una visión, algo objetivo donde tenemos que terminar, ¿verdad? En tanto al objeto de la sociología, el hecho social no debe ser juzgado. Por ejemplo, está fuera de su campo establecer si los ritos religiosos poseen o carecen de fundamento, sino analizando y estudiando a partir de la observación y de los datos y evidencias empíricas, aplicando métodos científicos y atendiendo a su función y a sus causas inmediatas. En este caso quisiera hacer un paréntesis acerca de lo que es la religión católica y la religión evangélica. Por eso es que la sociología es muy importante porque nos ayuda a demostrarnos el respeto hacia las otras personas. Es cierto, yo no comparto con los católicos que vayan cargando estatuas de yeso, estatuas de madera, porque ellos creen que ese es Dios. Los evangélicos únicamente hacen ¿cómo dice? La opinión, dan su opinión, eso es lo que ellos creen, porque esto viene de generación en generación y en la comunidad que ellos se manejan, eso es lo que se dice. Sin embargo, los católicos están muy claros y bastante de conocimiento que lo que están haciendo no es una adoración, sino que ellos saben perfectamente que Dios no es el que llevan. Sin embargo, en su caso o en muchos casos, los que cargan lo hacen porque tienen penitencias y estas penitencias hacen que las personas o los seres humanos se limiten o cumplan algo que ellos han hecho, que ellos sepan que han cometido, ¿verdad? Porque cuando ellos van cargando, tienen que ir rezando, algo que los evangélicos hacen constantemente, pero los católicos no tienen la costumbre de hacerlo. Los católicos, si bien les va, se persignan en la mañana y a quien vive. Los evangélicos tienen mucho más conocimiento de lo que es la conversación con Dios porque ellos oran mucho más. Sin embargo, pierden toda la credibilidad al juzgar al compañero que está haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, es de mucho equilibrio social no juzgar lo que los otros hacen, ¿verdad? Por los valores que a nosotros tenemos arraigados. Que él está cometiendo un pecado para su religión,
para sus costumbres, no para las de ellos. Entonces, es bien importante tomar en cuenta los valores morales para que podamos tener el respeto y podamos vivir en una comunidad donde todos, aunque sean creencias distintas, podamos tener una sociabilidad compleja. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, licenciada. Ok. El resultado de ello ha de ser la explicación de la conciencia colectiva, término acuñado por Durkheim, formada por un conjunto de valores compartidos que es completamente distinta de la suma de conciencias individuales. Aquí en esta parte donde nos está hablando de las conciencias individuales, es mi pensamiento, aunque yo en algún momento llegue a tener como 2 o 3 palabras similares a las de mi compañero, no es lo mismo lo que yo quiero decir. Y la interpretación obviamente es distinta, ¿verdad? Entonces, aquí Durkheim nos está aplicando que debe de tener un conjunto de valores de conciencias individuales, ¿verdad? Esto es bien importante tomarlo en cuenta porque la forma de actuar de cada una de las personas, cada quien se sabe por qué se actúa de la forma que lo hace. Vimos en el ejemplo de la clase anterior, cuando hablábamos de las personas que violan. Hay que hacer un estudio científico y no únicamente llegar, o sea, de que hay un delito, pero ¿cuál es la causa de que esta persona haya cometido un delito? Miren todos los que son asesinos en serie. ¿Por qué han sido asesinos en serie? Vimos el estudio de casos de la semana pasada o de la clase pasada del muchacho que mató a su mamá y que la hizo pedazos, que le sacó el corazón. Imagínense qué hijo le saca el corazón a su mamá, por Dios santo. Pero entonces tendríamos que hacer ahí un estudio científico, porque si hacemos un estudio social, obviamente este patojo está mal. Muy, muy mal. Pero tenemos que hacer un estudio científico si este problema que él tuvo lo hizo a través de influencias químicas o ya una persona con una enfermedad mental avanzada, ¿verdad? Y que puede ser un peligro para la demás sociedad. No es simplemente ya cometió su delito, por ejemplo, como es un menor de edad, ¿cuántos años le dan a este menor de edad para que esté en una correccional? A ver, ¿cuántos años le dan? No conozco el tema, pero imagino que el tribunal le tendría que fijar el tiempo según las circunstancias en que haya sido. Ustedes ya llevaron derecho penal. Exactamente, Luz, hasta los 18 años, ¿verdad? 18 años. Exactamente, Giovanni. Si es una persona menor de edad, cuando cumple 18 años ya sale de la correccional. Imagínense, le quitó la vida a una persona. Si esta persona no es una persona diagnosticada científicamente, estamos sacando a un asesino a la calle. Ahora, si el problema era un problema entre la mamá y él o entre las drogas que utilizó, o sea, si hay un determinante, se puede controlar porque usted sabe exactamente dónde está el error de haber cometido este delito, ¿verdad? Pero si usted no lo sabe y solamente lo dejan en una sentencia donde a los 18 años va para afuera, estamos poniendo en peligro a la sociedad, ¿verdad? Esto debería de tener un estudio científico en cada uno de los asesinos. Aplicando a su propia metodología, Emily Durkheim partió de los datos estadísticos oficiales para preparar su siguiente estudio.
El suicidio de 1897, la tesis de la obra que resume la siguiente frase. El suicidio varía en proporción inversa al grado de la integración del individuo en la comunidad religiosa, familiar y política. ¿Por qué creen ustedes que Emily dijo esto? A ver, porque... Luz, no, tú ya no, Luz. Quiero escuchar a los demás. Luis Pedro, por favor. Tal vez se refería a que mientras menos valores tenga, menos ética llegue a recibir, es más probable o más propenso a llegar a realizar esos actos, porque como dice, que en proporción inversa al grado de la integración del individuo de la comunidad religiosa, familiar y política. Y muchas veces en esos ámbitos es donde uno llega a aprender o se llega a dar cuenta de la moralidad, de la ética y todo ello. Y al menos ese es mi punto de vista. Gracias, Giovanni. Cuando una persona está más integrada en un grupo social, es difícil que caiga en el suicidio, ¿verdad? Porque tiene esas relaciones buenas, ¿verdad? Ya sea dentro de la familia, dentro de las amistades o grupos de estudio. Entonces, no va a tener esa oportunidad de pensar o sentirse o caer en una depresión, ¿no? Para poder tomar esa decisión del suicidio. Exactamente, Giovanni. La sociedad, ¿verdad? Es increíble que juega un papel muy importante en esta situación, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta de la presión que ellos mismos sienten. Guillermo nos indica que al no pertenecer a un grupo social donde sea acogido, se siente aislado e incomprendido y comete ese tipo de actos. Exactamente. Javier nos dice que el entorno juega un papel muy importante en el pensamiento de la persona. En mi época dorada era muy común que las patojas se mataran, las patojas jóvenes. Y esto era porque salían embarazadas. Salían embarazadas porque ellas no tenían la educación sexual que se tenía. Aparte de que los seres humanos en su dominio, los hombres, son muy machistas. Entonces ellos creían que una mujer que ya había tenido un hijo no tenía el mismo valor que una señorita, número uno. Otra, de que una mujer que había tenido un hijo ya no pertenecía a la sociedad, sino que era la mancha en la familia y lograba, aunque usted no lo crea, dijo, en mi época se manejaba muchísimo la deshonra familiar. Y la deshonra familiar era cuando una mujer había tenido relaciones o había tenido un hijo fuera del matrimonio. Increíblemente, en esa época, todas estas mujeres empezaban a tomar decisiones de quitarse la vida y ellas lo hacían ahorcándose o cortándose las venas, que en realidad si lo hacen en las manos no funciona, ¿verdad? Pero ellas llamaban la atención de esta manera. Eso se había dado en épocas anteriores. ¿Qué cree usted que en esta época lleve al suicidio a las personas? ¿Las deudas? Las es increíble cómo las personas, en un joven en la clase anterior me estaba indicando de que él había hecho, le había llamado la atención que en diciembre es donde más suicidios se cometen, porque las deudas llegan a un nivel donde ellos ya no pueden mantenerse económicamente, ¿verdad? Y creen que la única salida que les queda es suicidarse. Entonces ahí sí daba ese problema. La ansiedad, pero la ansiedad la ansiedad y la depresión ya son enfermedades mentales. Entonces esas ya no tienen posibilidad más que los fármacos.
Pero una persona que es saludable, supuestamente, ¿verdad? Y llega a cometer suicidio, lo hace, por ejemplo, las deudas, los problemas familiares, ¿verdad? Que sean constantes. O en muchos casos, cuando los dejan las novias o los novios, eso también lastimosamente tomaban pastillas y se mataban, ¿verdad? Los maltratos psicológicos llevan muchísimo, tienes toda la razón, Darling. Los maltratos psicológicos llevan al suicidio a un montón de personas. Y esto se da porque en las familias no tenemos la cultura de poder indicar cuando las cosas están correctas. A nosotros los maestros, desde un tiempo para acá, en los derechos humanos más o menos, ya no se les puede decir a los estudiantes que son tontos, que no pueden hacerlo o nada, sino que ya de por sí traen el estigma de su familia. Entonces, en las escuelas lo que se debe decir, vamos, tú puedes. Y por eso es que la evaluación no es tan objetiva en las escuelas, sino que es subjetiva. ¿Por qué? Pasa de una persona que para dibujar hace unos grandes paisajes y una persona que hace chibolita palito. Cuando esta persona que nunca ha dibujado le dibuja a usted chibolita palito, tiene el mismo 100 que tiene la persona que hace el gran paisaje. ¿Qué pasa cuando la persona que hace el gran paisaje ve que al otro le califican mal los dibujos feos, entonces empieza a dibujar feo? Entonces a este niño se le presiona para que pueda, bajándole la nota, para que pueda volver a tener el mismo nivel que tiene. Entonces, de esa forma se va manejando las notas en los estudiantes y se les da a comprender el por qué deben de desarrollar ciertas habilidades y ciertas destrezas. Entonces, es bien complicado o bien complejo ser docente, ¿verdad? La presión, dice Ángel, por parte del entorno. En los países asiáticos ocurre mucho no cumplir con ciertos cantos. Sí, tienes razón. En el caso de China, ¿verdad? Ellos todavía están arraigados, todo el área occidental, tienen muchísimo el apego de los valores morales. Ahí sí es al 100%. Algo que no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Porque hay muchos papás que ahora se tratan de tú a tú con los hijos. Entonces no saben uno cuándo es el papá y cuándo es el hijo. Ya mero los hijos les dan a los papás. Entonces ahí es donde vamos teniendo los problemas. Sigue la concepción sociológica de Emily, donde dice que expuesta en su trabajo anterior, Durkheim parte del presupuesto de que el individuo está guiado por una realidad moral colectiva, de la observación de que cada pueblo tiene cierto porcentaje de suicidios, más constante que la mortalidad y regulado en las reglas fijas. Se desprende de los países y de sus instituciones que son una fuerza motriz independiente del individuo. Es importante tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Qué pasó ahorita que nosotros nos dimos cuenta de la pandemia? ¿Ustedes creen que hubieron más o menos suicidios en la pandemia? Más suicidios. ¿Por qué crees tú? Por la presión que sentían de la enfermedad, muchas veces por las depresiones, por la falta de dinero, por todo el desempleo que hubo y todos esos problemas que se dieron. Exactamente, el problema del desempleo, ¿verdad? Es increíble cómo las personas se quedaron sin empleo, nos encerraron, había una enfermedad que no sabíamos, las personas muriendo, no había papel higiénico en los supermercados, que hasta el día de hoy nadie se explica por qué la gente llevaba papel higiénico, ¿verdad? En lugar de llevar granos básicos, llevaban papel higiénico. El no tener el dinero para poder costear el mínimo que eran los alimentos, las personas terminaron suicidándose. Y las personas que se morían
no sabían dónde quedaba su familiar porque eran enterrados como X. Esa fue una depresión terrible la que la gente sufrió. Y aunque ustedes no lo crean, algunos están arrastrando todavía parte de esos problemas, que en la sociedad obviamente tienen que irlos trabajando para poder adaptarse a una nueva sociedad. Según Durkheim, las verdaderas causas del suicidio son de naturaleza social, la falta de integración, que permanecen desconocidas, incluso para el mismo suicida. El autor distingue entre causas y motivos y considera estos últimos como pretextos no decisivos. Debido precisamente a estas consideraciones, se reprochó a Durkheim el haber formulado una tesis apresurada, basada en datos no actuales e incompletos, sin calcular la incidencia de las enfermedades mentales y especialmente de la ciclotimia, que está presente a menudo en los suicidas. Sus sucesores se esforzaron en completar las teorías del maestro en aquellos puntos expuestos por el que una manera incompleta por la falta de estadística. ¿Ustedes creen que estuvo incorrecta la estadística de Durkheim o estaban de acuerdo a sus colegas? Ajá. Si no, si no hablan y no quiero escuchar a don Giovanni, no quiero escuchar a Luz, no quiero escuchar a Luis Pedro, les voy a dejar tarea o les voy a dar clases entre exámenes. Ustedes deciden. Catherine. Yo creo que la palabra apresurado fue como lo mejor que pudieron haber utilizado con el trabajo de Durkheim, porque si bien tiene una gran base y es cierto que la mayoría de problemas que causan el suicidio se encuentran en la sociedad, pues también estos mismos problemas a la larga generan problemas psicológicos, y son estos problemas psicológicos los que terminan orillando a la persona a cometer el suicidio. Entonces, esto de apresurado no es malo, simplemente que como que le faltó un poquito más, porque pues obviamente él se estaba centrando en un ámbito y que sus alumnos hubiesen querido completar su tesis de esa manera, pues da a entender que sí creían que lo que él decía era correcto, simplemente le hacía falta algo. ¿Y esto a través de qué lo verificaban? Pues a través de estudios psicológicos. ¿De qué métodos? Del método científico. A través del método científico. Sí, porque si utilizaban el método empírico no podrían, bueno, eso era ya solo como suposiciones, ¿no? Y necesitaban verificar verdaderamente y para agregarla a una tesis ya profesional, ¿no? Ok, muchas gracias, Catherine. Tienes toditita la razón. En este caso, ¿verdad? Ellos tenían que verificar todo lo que el maestro había indicado y todos aquellos estudios empíricos que él había documentado, tenían que buscarles lo científico para poder demostrar lo que él estaba indicando. Hasta estos momentos, en esta evolución, en este tiempo, estamos hablando de un siglo después, los problemas siguen siendo los mismos. Lo único que cambia es tal vez ¿qué sería? La sociedad. Porque si nos damos cuenta, tal vez antes era mucho más cohibido el hablar acerca de ciertos temas, ¿verdad? Y ahora es mucho más fácil decirlos. Y obviamente esto nos da la profundidad de que si una persona no se adapta al entorno al que está, esta persona se va minimizando y va teniendo una autoestima muy pequeña, que es lo que hace, si no busca la ayuda correcta o encuentra a la persona, como en nuestro tiempo decimos, no encuentra a su ángel guardián, esta persona puede llegar a cometer suicidio, ¿verdad? Es lo que él nos estaba diciendo aquí. Él dice que sin calcular la incidencia de las enfermedades mentales,
Recordemos que si es una incidencia en enfermedades mentales, estas personas desde el principio, desde que son pequeñitas, deben de estar medicadas. Entonces, las personas que tienen alucinaciones, en su mayoría cometen suicidio o cometen homicidio, porque ellos ven a otras personas en figura de otras para poder desquitarse o cobrarles algo que les deben. Entonces, esto también es parte del estudio que ellos estaban indicando. Para Durkheim, el fenómeno religioso conlleva siempre a una tajante división de la realidad en dos ámbitos, que es lo sagrado y lo profano. Aquí no hay de otra. Lo que es sagrado para unos es profano para otros, y lo que es profano para unos es sagrado para otros. Entonces, él hablaba muchísimo de lo individual. Y aquí nos dice que el conjunto de todas las cosas reales o ideales pertenecen a estas dos esferas, las cuales a su vez se excluyen radicalmente. De ahí que no sea suficiente el criterio jerárquico según el cual las cosas sagradas serían aquellas consideradas como superiores en dignidad y poder a las profanas. No por el hecho de que la cosa esté subordinada a otra, sino que esté en sagrada relación a la primera. Lo característico de lo sagrado en relación a lo profano es una heterogeneidad absoluta, su falta de cualidades comunes. Por ello, las energías que actúan en una de las esferas no son las mismas encontradas en la otra, acrecentadas y atenuadas, sino que son de naturaleza distinta. Durkheim basó sus ideas en la búsqueda rigurosa de pruebas empíricas, como estudios de casos y estadísticas. Su principal legado fue el establecimiento de la sociología como una disciplina académica en la tradición positivista de Comte, sujeta a los mismos métodos de investigación de las ciencias naturales. Sin embargo, el enfoque positivista de Durkheim fue acogido con escepticismo. Los pensadores de tendencias marxistas rechazaron la noción de que algo tan complejo e impredecible como la sociedad humana fuera tan compatible en la investigación científica. Para Durkheim tampoco encajaba en el clima intelectual de la época por considerar la sociedad como un todo, en lugar de una experiencia del individuo como lo hizo Max Weber. Su concepto de hecho social con la realidad propia y separada del individuo fue descartado y su enfoque objetivo criticado por limitarse a explicar los fundamentos del orden social sin proponer nada para cambiar. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que el conocimiento que él tenía acerca de lo que eran los problemas sociales de su época no los podía presentar científicamente, pero sí trabajar en la sociedad, todos los integrantes de la misma, y buscar los problemas que los hacían a ellos cometer ciertos delitos, o no solo ciertos delitos, sino tal vez la profanación ahí de los valores que se indicaban, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que para unos el estudio que él hacía a través de la sociedad o del comportamiento de la persona en la sociedad, no necesariamente todo el grupo debe de portarse igual. Nosotros al inicio de la clase tenemos la lectura de la frase filosófica. Y si nos damos cuenta, cada uno tiene un punto de vista distinto. Cómo se desarrolla la característica, el punto de verlo, a veces nos puede ayudar a nosotros a ampliar más el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Y asimismo trabajaba Emily Durkheim en las investigaciones sociales que él tenía. A ver, quiero ver preguntas, no de personas que comparten siempre, no Lenny, no Luis Pedro, no Luz, no Giovanni, no Esther. A ver, alguien del grupito de hasta atrás, donde estaba aquel muchacho de camisa cuadriculada, ¿cómo se llama? No, tú no, Luis Pedro. Ah, se llama Guillermo.
Guillermo, ¿estás por ahí? ¿Tú eres de los que estaban hasta atrás? Ok, ¿alguien de tu grupo que pueda opinar? Porque tú sí opinas. ¿Quién es Glenda Clarita? Sí, licenciada. Ok, algo que puedas ayudarnos a construir aquí de lo que dijo Durkheim de la clase. La verdad no sé qué decir. ¿Por qué vamos a dar clases entre exámenes? Ay, no. Entonces opina, pues. Javier, Andrés, necesito que opines, Glenda. Javier, Andrés. Sí, licenciado. Javier, no llegabas a estudiar, ¿verdad? Bien, como que no, licenciado. Estuve en todas sus clases. Bueno, en 2 no pude llegar. Ok. Vamos, pues, Javier, dime. ¿Qué opinas tú acerca de lo que dice Durkheim de los problemas sociales? Pues que tiene razón en algunos, en ciertos temas. Pues como usted ya estaba diciendo, depende de cómo lo miremos cada uno. Ajá, que vemos que tú no, Margarita, tú no. Ya me callo entonces. Es que siempre opinan los mismos. Yo que ya le tenía preparado el resumen ahí. ¿Verdad? Eso me imaginé. Porque siempre ponen atención los mismos. Así como Glenda y Javier andan perdidos. A ver, Javier Rodrigo. Buenas. Dime. Yo opino que con el paso del tiempo se nos ha demostrado que la mentalidad humana influye, o sea, el pensamiento de la mentalidad humana va evolucionando, va cambiando. Entonces, las ideas humanas influyen en el entorno y ese entorno hace que pues la gente tenga diferentes pensamientos. Entonces el suicidio, por ejemplo, eh, el suicidio es un pensamiento que lleva con nosotros pues, desde hace mucho tiempo, pero el entorno humano siempre influyó en esto y, y este siempre cambia, entonces las razones pueden variar dependiendo la época en lo que pase. Ok, sí pusiste atención en algo. Muy bien. Javier, Andrés, ¿qué vas a terminar de decir? No, pues lo mismo que le está diciendo de que sus ideas, pues sí, no se han ayudado un montón. En, pues en todo el tiempo y pues lo que está diciendo el compañero. No pensamos igual, Javier, no pensamos igual. Ya viste, no pones atención. ¿Qué dice Durkheim? Karen. Karen Saquitzal. Licenciada, ella es la compañera que nos habló que durante clase estaba trabajando. Ok, perfecto. Ujú. Gracias, Karen. Bueno. Leonardo Aguilar.
Ok, bueno, ya que no quieren participar, la próxima semana tenemos clases, vamos a tener clases la semana del, es 27 y 29 vamos a tener clases. El miércoles no vamos a tener porque tienen examen de derechos humanos el miércoles y el viernes tienen examen conmigo. El miércoles y viernes sí van a tener el miércoles 28 y el viernes 30 porque no comparten nada, ustedes no ayudan, no se apoyan. ¿Qué manda César? Licenciada, yo le iba a decir de que principalmente el escepticismo que tenían era que en aquel entonces los grandes pensadores pensaban de que todo el mundo se movía en base a ellos, o sea, de que uno era el que tenía las principales decisiones y que lo que uno hacía era lo que movía el mundo. Entonces cuando vino Durkheim y dijo, no, todo se basa en la sociedad es la que mueve, entonces yo digo que ahí fue cuando el principal choque de ideas y de que todos dijeran, no, ¿cómo va a ser que la sociedad? Exactamente, muchas gracias César, muy buena apreciación acerca de esto, ¿verdad? Cuando él empezó a indicar a través de sus tesis que los estudios de casos sociológicos individuales a través de la sociedad empezaban a buscar las respuestas que no las podían conseguir, ¿verdad? Entonces ese gran impacto fue el que hizo que hubieran más estudios científicos. Claudia. Sí, licenciada, yo lo que entiendo también de este gran pensador es de que se enfocaba más como un enfoque global de la sociedad, pero no va prácticamente hacia la experiencia del individuo, pues, o sea, el problema que tiene el individuo. Se basan más en problemas sociales generales. Exactamente. Muy bien, gracias. Para Emily Durkheim, para quien la sociología debía ser un método aplicable de distintas formas para comprender la evolución de la sociedad moderna, más que una gran teoría, hoy es considerado uno de los principales fundadores de la sociología. Junto a Karl Marx y Max Weber, Durkheim no fue el primero en intentar establecerla como ciencia, y sus ideas acusan inevitablemente el flujo del trabajo de los predecesores. La humanidad ha pasado progresivamente de pequeñas comunidades homogéneas a las grandes sociedades complejas, ¿verdad? Si antes podíamos verificar o hacer el estudio directamente en un pueblo, obviamente hay muchos más valores, mucho más respeto, disciplina y todo lo que usted quiera. En cambio, en estas grandes ciudades es mucho más difícil controlar a una parte de la sociedad, porque por eso es que existen maras. Si usted mira, una mara no se estableció en un pueblo, a menos de que sea un pueblo grande como Xela, Huehuetenango o el Petén, ¿verdad? Porque estos pueblos están tan conocidos y tienen tan bien a la sociedad que es bien complejo que se metan a una situación así. En cambio, aquí en Guatemala, como es tan grande, es mucho más fácil porque nadie se conoce con nadie. Entonces, se queda muy abierta la, la pequeña comunidad, entonces ya entra cualquiera a formar parte, pero una parte negativa, ¿verdad? Para poder fomentar ciertas antivalores. En la sociedad tradicional, la religión y la cultura creaban una conciencia colectiva que aseguraba la solidaridad. En la sociedad moderna, la división del trabajo ha concluido a una especialización creciente, lo individual prima sobre lo colectivo. Y la solidaridad proviene de la interdependencia, que proviene de la interdependencia de los individuos, que son funciones especializadas. Es tan complicado, pero tan complicado, que cuando nosotros tenemos algún problema, seamos solidarios y ayudemos a un compañero. La vuelta se dan. Aquí sí pareciera como cuando dicen de que están escuchando misa por radio, y cuando viene la parte de las ofrendas, apagan la radio para no dar la ofrenda, ¿verdad? Asimismo, nos hemos caracterizado
las sociedades colectivas. Nos hemos convertido ya no en personas solidarias, sino que le damos la espalda a todos los problemas. Entonces, somos parte también del problema. Durkheim afirmó que si existen antes, es que existen fuera de nosotros. Y menciona como ejemplos la lengua natal, la escritura y el sistema monetario. Si nos damos cuenta en estos ejemplos que él dice de la lengua natal, cuántas personas que vienen de zonas occidentales y que apenas pueden pronunciar el español, en lugar de apoyarlos y enseñarlos, nos burlamos de ellos. ¿Cuántos? En la escritura es mucho más fácil ver el error que ayudarle a que corrija el error que se tiene, ¿verdad? Y en el sistema monetario ni se diga, ¿verdad? Es más fácil de una vez encajar a la persona para hacerla a un lado y seguir yo con mi grupito de personas de bien. O sea, nosotros los que tenemos y los que no tienen por un lado. Durkheim también afirmó que la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo, gracias a que éste adopta e interioriza sus valores y su moral. ¿Qué quiere decir esto con dentro y fuera? Yo traigo los valores arraigados de mi casa, pero me llama en el caso de los adolescentes que no tienen muy definida la forma o a qué grupo pertenecen, entonces es mucho más fácil llamarlos a que formen parte de grupos que no son los correctos. O de las personas, por ejemplo, cuántas mujeres terminan en la prostitución por dejarse llevar de personas que no les gusta trabajar. Y le dicen, mira, es mucho más fácil salir con fulano, fulano te va a comprar un teléfono y entonces así empiezan a envolver a las patojas que son tan jovencitas, que tienen todo un futuro, pero las empiezan a involucrar en ciertas situaciones y ellas mismas empiezan a ser parte de la sociedad difícil. Y eso lo hacen a través de que no interiorizan los valores, los valores morales que le han sido arraigados desde su casa, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Nos vemos la próxima. Exactamente. Lo que pasa es que no solamente es la mente, Guillermo. Recuérdate que los valores morales no están en la mente. Los valores morales son los que tú pones de manifiesto en tu actuar. Ese es el único, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú puedes saber que existe la responsabilidad, pero si tú no eres responsable poniéndolo de manifiesto, de balde es que lo tengas. Entonces, ahí es donde nos estaba hablando Durkheim, Emily, ¿verdad? Donde te decía que los valores morales o la conciencia o los sentimientos no van siempre de la mano con lo que es algo intelectual, ¿verdad? Entonces, lamentablemente tenemos ese problema. Dime, Claudia. Pues sí, licenciada, bueno, comparto yo varios temas, ¿verdad?, de lo que aborda. Pero, por ejemplo, en este caso, yo pues hago como un historial de todo lo que ha pasado en la humanidad y vemos de que seguimos teniendo estos problemas. Y yo considero que quizás uno de los problemas en toda la humanidad, podría yo decir, que es la falta del diálogo, ¿verdad? No tenemos una cultura de diálogo en la familia porque la base es el diálogo, ¿verdad? El diálogo permite que los padres, los niños se educan para no perder los valores, porque los valores son fundamentales para un ser humano que le permite guiar, ¿verdad? A realizar ciertas cosas buenas, ¿verdad? Para la misma sociedad. Y lo otro, de todos estos problemas sociales, tampoco hay una educación emocional, ¿verdad? Por ejemplo, la depresión, no tenemos una cultura de educación emocional que permita indicarnos del por qué vivimos ciertos sentimientos a estos problemas y tampoco en la educación hay una actualización, siento yo, en el pensum. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación necesitamos como muchas cosas que resolver, por ejemplo, en nuestro país, ¿verdad? Exactamente, gracias Claudia. Tienes toditita la razón, ¿verdad? Pero yo creo que el problema en realidad lo tenemos desde nuestra casa.
¿Cuántas familias se sientan a cenar a la mesa sin el teléfono? O de hecho, ¿cuántas se sientan a cenar? ¿Verdad? Es bien importante tomar en cuenta eso. La mayoría lo hacemos en nuestro cuarto porque ya llegamos tarde de los trabajos o agarramos un pan y andamos comiendo para arriba y para abajo. Entonces, esos momentos que antes eran tan importantes y los poníamos de manifiesto para buscar una comunicación asertiva, lo hemos perdido constantemente. En el caso de lo que nos dice Luz, que los adolescentes son más manipulables por su inmadurez emocional, también es cierto, ¿verdad? Lamentablemente, exactamente. Dice Ángel que ni en la mesa come uno, tienes toda la razón, en el carro, ¿verdad? A mí cuando me toca ir a dar clases, solo lo paso trayendo mi comida o un pan y voy comiendo en el carro. Gracias a Dios mis hijos ya están grandes, pero sí ya, si yo tuviera niños pequeños tuviera este problema. ¿Sí, Rosario? Licenciada, otra situación es que probablemente se nos dice que hagamos y no hagamos en el hogar, pero no hay un ejemplo real de que ellos hacen lo mismo. No hay un ejemplo para conducir al joven, sino nada más lo envían, ve a la iglesia, haz esto y lo otro, pero los padres no son un ejemplo real de conducta. Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? A veces dice que se debe predicar con el ejemplo y a veces carecemos de ese mismo ejemplo que nosotros estamos presionando a que nuestros hijos tengan. Entonces, lamentablemente la sociedad no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Era lo que estábamos hablando en las clases anteriores, ¿verdad? Todos estos problemas sociales están arraigados porque nosotros seguimos haciendo lo mismo. Seguimos cometiendo. La única diferencia es que en una yo era niño y ahora soy el adulto responsable, pero seguimos cometiendo los mismos errores y horrores que se cometieron en el pasado. Más de uno mismo, sí. Si te das cuenta, la sociología es el estudio de la sociedad, pero no de la sociedad en sí, sino del individuo en la sociedad. O sea, están hablando de mí, no están hablando de mi entorno, están hablando de mí, ¿verdad? Cómo yo me voy a desarrollar en esa sociedad. Entonces, lamentablemente, seguimos fortaleciéndonos de malos hábitos en lugar de tener nuevos hábitos y poder cambiar, ¿verdad? Hasta aquí llegamos, entonces, hasta Durkheim entra en el examen. Que Diosito les bendiga, que tengan muy buenas tardes y nos vemos el próximo viernes. Presencial el examen, chicos, a las 4 de la tarde en el salón 405. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes.